Séptimo básico, vamos con la segunda parte del periodo clásico. Eh, Estamos hablando del periodo clásico que abarca básicamente finales del siglo V, comienzos del siglo IV, y que podríamos señalar que va desde las guerras médicas, en las cuales los griegos enfrentaron a los persas, hasta la guerra del Peloponeso, cuando las dos grandes potencias, Esparta y Atenas, se confrontan en una guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que pondrá fin a ese periodo clásico. Cosas importantes de este periodo clásico, principalmente el desarrollo de la cultura griega, tanto en la literatura, en la filosofía como en el arte, como también el desarrollo de la democracia en la polis de Atenas, y eso es lo que estábamos viendo, la polis ateniense. Habíamos señalado que la polis ateniense, a diferencia de Esparta y de otras polis griegas, había transitado desde la monarquía, pasando por la aristocracia, la intervención de algunos legisladores que mejoraron la situación de los sectores más pobres, luego una tiranía y finalmente habían alcanzado un estado de gobierno conocido por todos como democracia, y que tal vez es la única experiencia de democracia directa que ha tenido la humanidad en su historia. Habíamos quedado en este punto, a la aristocracia. Y lo principal de este punto es el periodo de colonización. Los griegos, los atenienses, van a colonizar una serie de nuevas polis que son hijas de la madre Atenas y que se van a ubicar principalmente en las costas de la península de Anatolia y de Oriente Medio, y por las luchas sociales, ya que en este periodo aristocrático era muy común que aquellos campesinos endeudados tuvieran que pagar con su propia esclavitud o con la esclavitud de sus hijos. Eso trajo grandes problemas sociales a Atenas. Y eso llevó a que las clases más pudientes de comerciantes e industriales, que funcionaban principalmente en el comercio marítimo, van a exigir una mayor participación política. ¿Cuáles son los legisladores más importantes? Primero, Dracón, la famosa frase, un código draconiano, que generalmente tiene la característica de señalar una ley muy, muy dura, muy severa, pero sí tiene algo importante. Dracón pone las leyes por escrito por primera vez. Y aunque esa legislación era particularmente severa, solucionaba un problema muy común en la sociedad griega antigua, que era la vendetta, la venganza. Recuerden que las familias griegas, los sectores familiares, eran tribales, por lo tanto, las relaciones de dependencia y de fidelidad eran mucho mayores y a veces terminaban en sangrientas vendetas donde se vengaba el honor de uno de los parientes de los bandos en conflicto. Al poner las leyes por escrito, bueno, se solucionaba ese problema, ¿ya? Y además, al estar escrita, los ciudadanos tenían conciencia de que existía un Estado que los juzgaba por un delito determinado. Luego de Dracón, Dracón primero, poner la ley por escrito, luego viene Solón, ¿ya? Solón es un gran reformador y además es un gran poeta y un gran pensador. Uno podría decir el padre de Atenas, Solón. Es el que es responsable de que se acabara esta esclavitud por deudas y que además los que ya eran esclavos fueran liberados. Por lo tanto, baja la tensión social en Atenas. Y para agradar a los comerciantes e industriales que requieren mayor participación política y que no vienen de los gens aristoi, es decir, de los gens más aristocráticos, dividió a los atenienses en cuatro clases sociales según su fortuna. Hizo una división censitaria de la población. Todos podían participar en la Asamblea Popular o Iglesia, que era el organismo más común, más tradicional, y
y obviamente que las clases más pudientes eran las que eran elegidas para cargos mayores, como el caso del Consejo o Boulé, que que fue tomando poco a poco las funciones del aerópago, que era una institución bastante más aristocrática. Luego sobrevino una tiranía, la tiranía de Pisístrato y la breve tiranía de sus hijos, pero principalmente tiranía, repartió tierras a los nobles, de los nobles a los más humildes, y como todo buen tirano, tuvo un amplio plan de obras públicas. De esa manera logró darle trabajo a los más humildes de la sociedad ateniense. Sin embargo, hay un concepto clave en la cultura griega que es el concepto de libertad. Y por muchos beneficios que la tiranía de Pisístrato haya traído a la sociedad ateniense, eh, cuando muere Pisístrato, la tiranía como concepto llega a su fin. Ahora recuerden las clases de formación ciudadana cuando definimos los gobiernos puros y los gobiernos impuros. En este caso, la tiranía es un gobierno impuro. Luego viene con un reformador muy importante que es Clístenes, que además mejoró aún más las reformas de Solón. Dividió a la población en 10 tribus en relación con la zona geográfica de la ciudad, el campo, la costa y la ciudad, y así de esa manera dividió en 10 partes cada uno de los representantes de la ciudad. Ahí hay un ejemplo de cuando estábamos en presencia de una organización aristocrática. Y esto sí que es importante. Los tres legisladores, Dracón, Solón y el tirano Pisístrato. ¿Ya? ¿Cuál es el aporte de Dracón? Bueno, codifica las leyes y soluciona en parte los problemas de la aristocracia. Solón, el padre de Atenas, ¿no es cierto? Eh, cambia la aristocracia por una plutocracia o a un gobierno censitario, libera a los campesinos de las deudas, prohíbe la esclavitud por deudas y sin embargo no consigue acabar con los enfrentamientos sociales. Y ahí está la reforma final, la reforma de Clístenes. La Boulé es la principal institución de la democracia, ¿ya? El aerópago baja de posición, que era una institución más bien aristocrática, y obviamente que además de la ULE, que son los 500 representantes de las 10 tribus, ¿no es cierto? Tiene gran influencia en la eclesia o asamblea, donde se reúne el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ya? Ahí está la división que hablábamos entre ciudad, campo y costa, la Paralia, la Mesogea y el Asti, y básicamente esa es la diferencia. Periodo clásico, siglo V, comienza con la guerra del Peloponeso, perdón, con la guerra médica, termina con la guerra del Peloponeso. Lo más importante aquí es distinguir la sociedad aristocrática, espartana, tradicional, guerrera, sin cambios, y luego la sociedad ateniense, que es una sociedad básicamente mercantil, comercial, y que transita su devenir político y histórico desde la monarquía hasta la democracia, y así se convierte en lo que se va a conocer como la perla de la Hélade, el ejemplo para todas las ciudades griegas. Que esté muy bien.